Y estamos circulando por el centro de Lima y nos encontramos con nada menos con Jason Mesa, el caballero del guayno. ¿Cómo está Jason? Después de un mes que nos vemos, usted viajando a Juliaca, yo iba a Juliaca, usted estaba en Lima, pero por fin nos vemos. Nos hemos cruzado. Juliancito. Y lo bueno que ya estás a portas por grabar o ya grabaste tus nuevos temas. Bueno, estamos todavía con primicias por sacar, Julián. Agradecemos el cariño de todo el público que nos está brindando el respaldo con nuestro tema Jodes y Jodes, que de verdad el himno de los sacolargos rebeldes, que de verdad está causando pues sensación. Hay varios grupos que lo quieren grabar, algunos lo han grabado, pero bueno, ¿no? ¿Ahí donde sale trapeando o ese es otro tema? No, claro, pues donde es el con el que te has identificado. Donde me identifiqué, escucha, ¿no? Te pisan, te dominan. Trapea la sala, carajo, dice, concha. Y bueno, seguimos trabajando, ahora ya se vienen, vamos a sacar nuestro DVD en concierto, con mucho cariño para todo el público, en donde hemos preparado algo muy simpático, que es un homenaje al gran maestro Picaflor, ¿no? Y vamos a sacar unos temitas de él a nuestro estilo, pero siempre respetando la esencia del para los jóvenes artistas, para los fans que son jóvenes, ¿quién es Picaflor? ¿No? A veces mucha gente no conoce Picaflor. El maestro Picaflor de los Andes, ¿no? Un cantante con temas tan conocidos. Pionero, ¿no? Chiquitín, claro. Está Agua Rosada. Río Rima, ¿no? Wow, pasajero, un pasajero. Soy un pasajero en tu camino, ¿no? Ese tema, los ayacuchanos, sí. Solo a ver, ¿cómo es? Solo uno más en tu vida. Dios mío. Pero bueno, nosotros vamos a hacer. Ese temón, es un temón clásico. Vamos a hacer nosotros Vida Bohemia, Mi Nombre. Qué bacán, vamos a hacer varios temitas mix. Que el público, estoy seguro, le va a gustar. También hay por ahí un par de sorpresas de temas de Papá Comunero y también sorpresas con Papá Comunero. A dúo. Sí, se vienen unas cositas muy interesantes. Lo hacemos con el fin de que la gente pueda escucharnos, ¿no? Estos temitas que vamos a sacar no lo estamos haciendo con fin comercial o eso, no, sino pero queremos mostrar algo. Si eso lo interpretas en el escenario, la gente va a vacilar, se va yo estoy seguro que a dar carne, claro. Gente, está muy contento del trabajo que estamos haciendo y bueno, ¿no? Ya muy pronto, en pocas semanas, estaremos sacando las novedades. Para los amigos de Juliaca, para los amigos del sur, que donde allá está haciendo frío, ¿no? Y acá estamos en Lima, mire, y eso me anda con chor, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Porque allá hay que abrigarse, ¿no, maestro? Allá también, con chor y vivirí. Sí, ¿no? Está haciendo sol, está haciendo calor, me refiero, ¿no? Sí, bueno, sí, el público juliaqueño tiene el calor pues en las venas, porque a veces el clima castiga un poco con el frío, ¿no? Me contaste que para el Día de Mamá vas a estar en Juliaca y en el Cusco. Invita, maestro. Estaremos desde el 10 de mayo, estaremos por allá. Está bien, buen mes, fecha muy... Estamos viendo por ahí llegar a Arequipa. De verdad que agradecemos mucho el respaldo del público, nuestra gente de Juliaca, nuestra gente sureña. Nosotros siempre con la revista Full Ritmo, corriendo la calle. Me habló el señor Edgar Chambi, me dice, ¿cuándo está pidiendo material? ¿Cuándo le manda el material? Vamos a hacerle salud para don Edgar. A don Edgar Chambi, a Fundo Cabrerías, un saludo muy especial para ellos. Y bueno, pues Juliancito, agradecerte por la nota, aquí que nos hemos encontrado en el centro de Lima de pasadita, y simplemente agradecer al público por permitirme día a día llegar a sus hogares con nuestras canciones, y ya se vienen más primicias, más novedades. Daniel, entonces te felicito pues, de valorar, ¿no? Porque muchas veces ya nos olvidamos de los padres, nos olvidamos de los pioneros, ¿no? Y ese homenaje, ese tributo que estás haciendo a Picaflor, al grabar a dúo con tu papá, con Comunero, es revalorar lo nuestro, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Claro, no podemos olvidarnos de nuestras raíces y bueno, no, yo me siento muy honrado de tener el padre que tengo y bueno, ¿no? Tras una responsabilidad muy grande también, porque tenemos que sacar pues adelante un estilo, ¿no? La escuela musical de mi padre yo la llevo en el corazón, siempre tratamos de darle lo mejor al público. Y lo importante es dar espacio a esos temas, porque esos temas no pueden quedar en el olvido, ¿no? Y por eso es que también van a ver la sorpresa. Claro, está muy bien, me parece bien, ¿no? Un par de sorpresitas, cosas que le va a gustar al público. Yo me imagino cuando grabes el videoclip de Picaflor con artistas del centro, puedes juntar, ¿no? Con tus
con artistas del sur, por Te voy ejemplo. a poner tu chaleco. Puede ser, Que maestro. zapateas bacán. Caramba. Ahí me han dicho. Ya, maestro, entonces, y Bolivia, ¿también has estado en Bolivia? Sí, sí, hemos estado en Bolivia, ahora estamos retornando también a Bolivia. Un saludo para nuestra gente de Antofagasta, de Iquique, Alto Chile. de Arica. Estaremos también a finales de abril, estaremos por allá. Celebraremos el Día del Trabajador por allá. Por Qué bueno, Chile. qué bueno, está bien, maestro. Todo trabajo tiene sus frutos. Así es. Ya, maestro. Agradecer la bendición de Dios y bueno, un saludo, un abrazo a todo mi lindo público y sigan disfrutando de Full Ritmo, corriendo la cancha con Juliancito Peña. Éxitos, Jason Mesa, éxitos. Y para terminar, la gente, la chica quiere ver tus piernas. Ay, Con qué ojo.